Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, un miércoles más. Es que antes estaba bien acostumbrado a decir que era jueves, yo estaba bien acostumbrado de muchos años, jueves, y ahora miércoles, a veces se me olvida que es bien. Convocados, como siempre, con el poder del Espíritu de nuestro Señor para recibir su palabra, ¿no? Vamos a ver qué nos quiere decir esta tarde-noche. Pero antes de iniciar con los versículos que nos tocan esta semana, que es Santiago 4, 11 y 12, vamos a ver un pequeño repaso con nuestro hermano Manuel de la clase anterior. ¿Sale? Adelante, mi hermano. Bueno, la semana pasada vimos gracia para el alma adúltera y vimos que gracia era la intervención divina en el hombre y a través del hombre para hacer su obra. Y también vimos lo que significaba adúltero. Yo lo busqué también en el diccionario para ver otra definición, y adúltero dice es el que está cerca del otro o combinado con otro. Y es precisamente lo que nos pasa. Estamos tratando de seguir al Señor, pero también el mundo nos cala y nos combinamos con el mundo, ¿verdad? Y recuerdo que Juan de Dios dijo algo, que a veces seguimos al Señor, pero queremos que haga bajo nuestra voluntad y bajo nuestros anhelos de cosas mundanas, ¿no? Y se me quedó muy grabado y lo escribí. Entonces creo que es interesante verlo de esa manera para que no nos pase así. Bueno, el objetivo era humillarnos, que es lo que dice el versículo, delante del Señor a fin de que su gracia purifique nuestra alma. Y vimos que nuestra alma era lo que pienso y lo que siento, ¿verdad? Y humillarnos delante del Señor y Él os exaltará. Es Santiago 4:10. Y vimos en el versículo 1 de dónde venían las guerras, y vienen de nuestras orgullo, de nuestras propias concupiscencias, de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Y codicio lo que quiero, y envidio lo que tiene el otro, y esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo se manifiestan estas pasiones? Codiciamos y no tenemos, matemos y ardemos de envidia y no podemos alcanzar, y luego después pedimos, pero pedimos mal, porque queremos de acuerdo a nuestros deseos. ¿Cómo se define nuestra alma? Pues eso que dijimos, adúltera, y es mezclada las cosas del mundo o nuestros deseos mundanos con lo que debemos de seguir al Señor, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? En el versículo 4 dice, ¿qué pasa con cualquiera que quiera ser amigo del mundo? Pues nada más se constituye enemigo de Dios. Entonces ahí estamos entre Dios y la pared. No, Dios y la espada, ¿verdad? Bueno, aquí me llevó a recordar en Apocalipsis 3, 15 y 19, que lo vimos también, y decir que para Dios, bueno, que no eres frío ni caliente, y yo te voy a vomitar. El versículo dice así: no conozco tus obras, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. O sea que entonces para Dios, dijo Juan de Dios también algo que lo apunté, para Dios menos que todo es igual a nada. Entonces tenemos que de alguna manera empezar a guiarnos para entregarnos a Dios por completo, ¿verdad? ¿Qué es lo que no debe pensarse que la Escritura dice en vano? Que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Y qué es lo que nos daría el Señor? Mayor gracia, ¿verdad? Por eso que dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, ignora y rechaza, el soberbio ignora y rechaza la gracia.
Y la gracia que no transforma tu vida Es gracia, es gracia no recibida. También la apunté porque se me hace algo muy interesante y hay que tenerlo en cuenta todos los días de nuestra, pues todos los minutos de nuestra vida. Y luego finalmente vimos lo de la humillación, que es necesario, el necesario camino de la humillación que Dios demanda para dar mayor gracia a los que sufren por su alma adúltera. Primero tenemos que someternos, porque someternos a Dios y resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Acercarnos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Los pecadores limpiemos nuestras manos y nosotros los de doble ánimo, que todos tenemos ese doble ánimo, purificar nuestros corazones y afligirnos, lamentar y llorar nuestra situación. No podemos amarlo con todo nuestro corazón y mente. Eso es naturaleza nuestra. Y que nuestra risa se convierta en ese lloro y en ese lamento, y nuestro gozo en tristeza. ¿Qué promesa hay para los que se humillan delante del Señor? Que Él nos exaltará. Y también recordamos, creo que tú mencionaste Gálatas, y se me hizo interesante leerlo, todo el capítulo 5, Gálatas 5, y me quedé con 2 versículos. Está en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y los 3 últimos, 24 al 26, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Es todo. Gracias. Wow, increíble. O sea, mucha tarea. Me gozo de escucharte, ¿verdad? René? Gloria a Dios por tu vida. Me gozo, y me siento y otra vez recibo, wow, recibo increíble. Mi Señor me vuelve a hablar y no, pues es que Gálatas está tremendo. Gálatas nos dice lo que nos ha recordado Santiago en esta carta desde el principio. Y por ahí es del 5. ¿Sí, en el 5? Sí, nos dice cosas tremendas que... Sería interesante leerlo todo y se lo recomiendo en su casa. El de Gálatas, sí. Yo creo que yo lo voy a volver a leer otra vez, pero yo me quedé con esos 4 versículos. Este versículo después del que leíste se me quedó porque digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego dice Pablo a los Gálatas esto, o sea, y es lo que el Señor nos está recordando, y hoy no va a ser la excepción. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, o sea, es enemigo. El deseo de la carne es enemigo del Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, nos lo recalca otra vez, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Así que el Señor nos dice, tu naturaleza está caída y el espíritu que yo he puesto en ti no se llevan, no pueden convivir, no puedes tener un pie aquí y un pie acá porque te vomitaré de mi boca, lo que comentó. O sea, es increíble, o sea, el Señor nos sigue hablando, pisando fuerte, y hoy no va a ser la excepción. Son 2 versículos, pero yo me maravillé. O sea, me maravillé, y el lunes que tuvimos la reunión, wow, estuvimos por toda la Escritura, por esos 2 versículos que nos trajeron vueltos locos por toda la Escritura. Yo quiero empezar, primero voy a decir el título, ¿verdad?, que nos compete esta semana es ¿Hacedor o juez de la ley? Y esto me lo quiero hacer como si Dios me estuviera preguntando, a ver, Juan de Dios, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser hacedor de mi ley o quieres ser juez? Porque a ti no te toca ser juez, ¿verdad? El que juzga es solamente uno, y el único digno de hacerlo, ¿verdad? Y bueno, nuestro objetivo es observar. No estoy poniendo déjenme compartirles
para irlo viendo aquí. Observar el llamado de nuestro Señor a ser hacedores de la ley y no jueces, desechando la murmuración y el juicio entre hermanos. Órale, lo que nos espera. No voy a ir a todos los versículos de la introducción, porque lo único que nos dice es que nos está hablando de que la carta de Santiago está dirigida a siervos de Cristo, o sea, constituidos, ¿verdad?, hermanos en la fe. O sea, siempre lo recalca, hermanos míos, hermanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas cosas se las está diciendo a los hijos de Dios, y que si nos lo está diciendo es porque existen dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces hay que poner demasiada atención y sobre todo es como todo lo que nuestro Señor nos dice para cumplir la ley, ¿no? No es tu esfuerzo en la carne, o sea, no te esfuerces ahí. Esfuérzate en seguirme, o sea, en seguirme en el sentido de estar pegado a mí y tu espíritu que esté nutrido con mi palabra y en oración para que yo pueda hacer fluir, hacer mi obra en ti y a través de ti. O sea, prácticamente es lo que nos dice nuestro Señor, ¿no? Y nos muestra, una vez más, nuestra naturaleza caída en esta ecuación que hizo Aquiles, que pues está muy padre, ¿verdad? Que es nuestra naturaleza caída, que el Señor nos ha venido diciendo que la tenemos. Muestra algunos versículos ahí de Salmo 51:5, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre, Romanos 3:10, Santiago 4:1, y más la influencia del enemigo, pues que es la gasolina. Exactamente, todo lo que hay en este mundo, ¿verdad? El sistema de valores de este mundo, más mi doble ánimo, pues, ¿qué resultado da? Una alma adúltera como la de cualquier ser humano que ha nacido en la tierra, de mujer, ¿verdad? Excepto uno, ¿verdad? Porque sabemos que solo uno, pero él vino con simiente espiritual, ¿verdad? Muy bien, entonces en este punto vamos a entrar de lleno en los versículos, pero antes de ello yo quisiera, porque está muy bien explicado la manera en la que no debemos proceder, pero hay una forma, hay una manera ahí que se puede confundir, y aquí les la tocó el domingo, pero la tocó muy sutil, y sí es importante manifestarla, porque si bien yo no puedo juzgar a mi hermano, definitivamente que no tengo esa capacidad porque no fui llamado a ello, pero Dios sí me manda a juzgar con justo juicio. ¿A qué me refiero? O sea, no se contradice la escritura, simplemente hay que entender a qué se refiere el Señor con esto. Un justo juicio, pues simple y sencillamente conocemos ya un poco de la escritura y un poco de nuestro Señor. ¿Quién es el justo? ¿Quién es? Jesucristo, nada más. Y Él va a hacer juicio, obviamente, porque a Él se le ha entregado, ¿sí? Quiero que me acompañen unos versículos para ir entendiendo esto. No voy a entrar mucho, pero sí quiero dejarlo claro, porque puede ser que cualquiera diga, bueno, si no estoy llamado a juzgar a mi hermano, pero observo que anda en malos pasos, no, pero no lo voy a juzgar, no le voy a decir nada. No te está diciendo eso el Señor, al contrario, pero tiene que ser un justo juicio, ¿sí? Tiene que estar Cristo incluido ahí, ¿ok? Entonces, acompáñanos por favor a Juan 7:24. Juan 7:24. Dice así, y es Cristo hablando, es palabra de Jesús. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad ¿cómo? Con justo juicio. Con justo juicio, ¿ok? Jesús está diciéndole a sus discípulos, ¿ok? Que no
que no juzguen según las apariencias, ¿verdad? Pero sí hay que juzgar con un justo juicio, ¿ok? Bueno, muy bien, acompáñenme a Gálatas 6:1. Dice así, y para variar, hermanos, y este es Pablo, ¿verdad? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok. Entonces, si yo veo a un hermano que anda errando el blanco, obviamente que yo puedo acercarme a él, no murmurar, ojo, porque aquí es donde está la diferencia y es lo que quiero que entendamos. Si yo observo a mi hermano que anda en malos pasos y yo voy con otro hermano, o simplemente yo pienso y digo, mira, pues no anda ya en la iglesia hasta levantando las manos y todo, ¿verdad? Y en su carro trae una cara, estoy murmurando de mi hermano. Pues eso ya está tachado por el Señor. Tú no eres el juez de él, ¿verdad? No somos el juez de él. Y peor, o sea, una vez si lo pienso, ya estoy mal, ya estoy totalmente mal, estoy murmurando. Pero si lo saco, peor. Aunque sea con mi esposa, aunque sea, ya lo estás sacando, o sea, ya ahorita vamos a ver, eso sí, me pongo hasta chinito, y el problema es que lo hacemos, hermanos, o sea, ese es el problema que está en nosotros, esa naturaleza. Entonces, pero lo que quiero dejar bien claro es, ¿cuál es la diferencia? Entonces, eso es murmurar y eso es hacerte juez delante de él cuando no te corresponde, de ninguna manera cuando Dios te corresponde hacer eso. Pero si tú le hablas a él, lo invitas a un café, tú y él solos, y le muestras la escritura, le muestras a Cristo, y le muestras que está errando el blanco, ya, la actitud que él tome no depende de ti, pero tú no estás murmurando, tú lo estás juzgando con justo juicio, porque tú no lo estás juzgando, lo está juzgando o lo está exhibiendo la palabra de Dios, ¿sí? Esta es la pequeña gran diferencia, porque es como si yo viniera los miércoles aquí y por no hacer sentir, voy a poner un ejemplo, y por no hacer sentir mal a mi hermano Manuel, yo suavizo la palabra y yo, no hago referencias a ciertas cosas, lo que sea. ¿Qué estoy haciendo? Exactamente, no estoy aplicando el justo juicio, ni siquiera ahí tampoco. Entonces, no es decir, bueno, es que no puedo juzgar. No, tú muestras la palabra. El que confronta es el Señor a través de mis cuerdas vocales, propiamente, obviamente. Pero no soy yo, es el Señor por medio de su palabra a cada uno de nosotros según en lo que andemos a cada uno, ¿no? Y esto va mostrando, esto va pisando fuerte nuestro Señor. Yo nomás les pregunto, y creo que todos aquí conocemos la historia porque no quiero ir ahí, en el sentido de que no es que no quiera, sino no quiero tardarme mucho. David, sabemos que cometió un gran pecado delante de Dios, lo sabemos. Tomó la esposa de su soldado, ya sabemos la historia. Natán, Dios le dijo a Natán, ve delante de David, ponte en el lugar de Natán, Juan de Dios. Yo te estoy diciendo que vayas y juzgues con justo juicio, ¿sí? Pero vas a ir a juzgar al rey. ¿Cómo te lo explico? Entonces, clámale al Señor que te dé denuedo para mostrar la verdad, su palabra,
al que se te ponga enfrente. Anyway, o sea, no me interesa saber quién es el que está enfrente, es Dios el que está hablando, no yo. Imagínate a Natán. Ahora, hay dos cosas. Pudo haber tenido cobardía, que no la tuvo. Tuvo denuedo, el Señor le dio denuedo para ir y presentarse delante del rey y decirle que estaba cometiendo o que había cometido un grave pecado ante Dios. ¿Sí? Y entonces, ok, esa es una. Pero la otra me encanta, la que sigue me encanta y sigue siendo Natán. Termina Natán de mostrarle, y la escritura no lo dice, pero conociendo a nuestro Señor, que Él ha puesto en vasijitas de barro toda su divinidad, todo su ser lo ha puesto en vasijas de barro para que se exalte sea Él y no nosotros, ¿verdad? Tú imagínate que terminó de decirle a David lo que le tuvo que decir, y dice la escritura que se fue a su casa. Léelo, y dice que se regresó a su casa. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo regresaría Natán a su casa? Y un día el Señor me lo mostró. Me tocó confrontar a un amigo, muy amigo mío, con la escritura, y lo hice. Batallé para obedecerle a mi Señor, pero lo hice. Y como media hora después, el Señor habló conmigo y dijo, te mandé a eso. O sea, mi palabra hay que decirla, está bien. Pero después me dijo, tú no eres mejor que Él. Sí. A pesar de todo, tú no eres mejor que Él. Tómala. O sea, esa es la verdad. Esa es la verdad. El juez no era yo. El juez era mi Señor. Y es como lo que dijiste ahorita en Gálatas 6:1. O sea, así, considerándote a ti mismo, o sea, que tú también. Exacto, exactamente. Y después vemos a David en el Salmo 51, ajá, diciendo todo lo que sabemos, ¿no? Sí, sí. Límpiame, Señor. Límpiame y seré blanco, Señor. Pero ten piedad de mí, considérame, Señor. Límpiame. Lo podemos leer, pero digo, no quiero entrar demasiado, pero todo lo que vino diciendo David, sabiendo que estaba sucio, que había pecado delante de su Señor y que necesitaba ser restaurado. Y después de que dice todas esas cosas, dice, y entonces yo le haré saber a los transgresores tu palabra, pero primero tienes que limpiarme a mí. Porque yo estoy igual de muerto o peor que ellos. Entonces, primero lávame a mí, Señor. Y entonces podré después mostrar tu palabra. De otra manera, te vas a ser maestro o te vas a ser juez. Qué interesante que el Señor le dio esa inquietud a David para que él se viera a sí mismo, ¿no? Por supuesto, fue porque revelación. le da la chance de poderlo ver. Si no hubiera matado a Natán ahí. Así es. O sea, ahí le hubiera mochado la cabeza, por supuesto. ¿Quién eres tú para venirme a juzgar? Al rey, ¿verdad? Al rey. Ese es el punto. Eso es lo que nuestro Señor nos muestra, ¿no? Saber que nosotros simplemente somos conductores de la gracia, de la misericordia y, ojo, del poder de Dios. Y por eso es que mucha gente se confunde. Porque lo que traes en tu boca, en tu mente y en tu corazón es el poder de Dios por medio del Espíritu que Dios ha hecho morar en ti. Entonces, de pronto puedes confundirte y creer que es tu habilidad y ahí estás muerto. Créelo que ahí estás muerto. ¿Sí? Por creer que eres tú cuando no. Es la gracia, la misericordia y la soberanía de nuestro Dios operando en mi vida y a través de mi vida para mostrarle al mundo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quería contarles esto antes de entrar a lo delicado de nuestra condición, que no podemos visualizar o distinguir o discernir como a simple vista, ¿no? O sea, esto sí se tiene que, porque está ahí,
y es muy peligroso porque es muy sutil. Vamos a entrar de lleno. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario. Nada más un comentario. Claro. Bueno, recuerdo mucho ahí de esa parte de que pues también tiene que ver como cuando estamos en el Señor, porque sabemos que pecamos, como lo hizo el rey David, pero pues pudo ver lo que le estaba diciendo Natán. O sea, pudo ver así como lo que dice, si estábamos nosotros como siempre, de que estamos en pecado o no estamos bien en la palabra, estamos cegados completamente. Y lo primero que iba a hacer, como usted dijo, pues es matar a Natán ahí mismo, ¿no? Porque Sí. va a decir, no, yo soy el rey, yo estoy en lo correcto, a mí quién Claro. me va a corregir, o Claro. como pensamos siempre, ¿no? ¿Por qué este viene a corregir si yo sé más, tengo más años? ¿Quién va a decirme qué Sí, hacer si yo soy el ¿qué rey? más hacer si yo tengo más años en el Señor, si yo tengo mucho tiempo en esto, si yo sé más que Él, que es nuevo? O sea, siempre es lo que vamos a empezar primeramente, pero lo podemos mejor llegar a pensar, pero el Señor, me acuerdo que en el versículo, no recuerdo cuál es, que dice que también así nos da la pronta salida a los que estamos en esa situación. Así que a lo mejor podemos llegar a pensar eso para poder a lo mejor querer pecar o hacerlo de esa manera, pero Él nos da la salida y nos da la solución así de que, ok, sí, está bien, me están diciendo y tengo que aceptar lo que me está diciendo, y pues el Señor es el único que nos puede dar ese Solamente el Señor nos da un corazón arrepentido, exactamente. Adelante. Yo quería hacer un comentario acerca de lo que estaba diciendo ahorita, de que no somos mejores que el otro. Y me acuerdo ahorita del versículo que aprendimos, que no nos hagamos maestros, ¿no? Porque es lo que comentaban, ¿verdad? De que cuando uno ya sabe algo de la palabra del Señor, se considera uno de que tú ya por allá, yo ya sé más que tú, ¿no? Pero en Gálatas, que nos está hablando precisamente del fruto del amor, y estando en el Señor, el fruto del Espíritu está hablando de todo lo que es, pero también habla de pecado. Entonces, cuando nosotros fallamos, acusamos muchas veces falsamente o a lo mejor bien a otra persona, sin darnos cuenta de que nosotros estamos fallando a lo mejor en otra área, Claro. pero somos igual de pecadores. Y escuché una vez al pastor que decía que vamos a ser, cuando estemos delante del Señor, vamos a ser juzgados y vamos a ser acusados. Si nos haya culpables, vamos a ser acusados de todos los delitos, no de uno, no de uno nada más, ¿no? Entonces, pues que Dios nos ayude y nos guarde precisamente a no juzgar, a no hacer, porque dice que con la misma vara que mides Serás vas medido. a ser medido. Y si no tenemos misericordia, ahorita vamos a ver lo de la falta de cuidado, falta de misericordia. Y si no tenemos misericordia para ver a los demás, así mismo el Señor no va a tener Sin misericordia para se te nosotros, juzgará, así es. Wow. porque así me van a juzgar. Wow. Entonces me pongo a pensar en eso y digo, Señor, pues perdóname porque hemos sido hallados faltos Siempre. delante del Señor, Sí, Señor. en muchas situaciones. Sí, Señor. Entonces, para no juzgar ni criticar a nadie. Sí, Señor. Sí. Amén, amén y amén a todo lo que dijo. Y una vez yo me acuerdo que estaba orando con mi padre y mi padre empezó a decirme, como que a citarme sus mandamientos, y lo único que yo le decía, Señor, soy culpable. Me declaro culpable de todo. Culpable, 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 culpable. No tengo manera de salir. Soy culpable, Señor. Aquí estoy. Soy culpable. Adelante, amor. Aquí de lo que ahorita comentaste, amor, de lo que hizo David, ¿verdad? Con su soldado, y fue Natán, fue porque le dijo que tomó un poco la palabra. Sí, Sí, eso claro. fue la razón. Claro, Esa es fue la razón. un... Entonces, si nosotros tomamos impacto. un poco la palabra, Claro. ya sabemos de que somos capaces. Claro. Claro, y es que esa historia es hermosísima, o esa sea, parte sí, trae sí. varias frases increíbles. Sí, porque tomaste poco. Esa fue la razón. Y eso de tomar en poco, dices, bueno, pero ¿por qué tomaste en poco? Bueno, pues Dios, cuando al principio les dio las leyes, les dijo, cuando tengas un rey, y yo creo que Moisés se debe haber quedado, cuando tenga un rey, sí, porque me van a pedir uno mañana o pasado, o sea, tú ahorita no sabes de esto, pero apúntale. Cuando tengan un rey, que escriba todos los días mi palabra. Esa tarea les dio a los reyes, que escriban todos los días, que transcriban su palabra en un libro, en una libreta, todos los días. ¿Por qué? Para presentarte delante de Él, porque te vas a creer rey y te vas a creer dueño de todo lo que ves.
pero el dueño está arriba y nos está viendo. Ese es el punto, pero es increíble. Y por eso le dijo Natán, ¿por qué tomaste en poco la palabra de Dios? Y David, en lugar de estar en la guerra con los suyos, estaba de ocioso en su casa y pasó lo que pasó. Pero volvemos a lo mismo. Ninguno es mejor que él. ¿Verdad? Y de esa manera el Señor nos muestra su amor, su misericordia, su gracia y su soberanía. ¿Cómo? Trayendo uno a uno a su redil, a sus ovejas. Y aquí estamos, por la gracia y por la misericordia del Señor. Si no hay algo más, comenzamos. Perfecto. Manifestaciones del pecado entre hermanos, altamente visibles. Estas ya las vimos. Falta de cuidado y falta de misericordia. Santiago 2 del 15 al 16. Cuando ves a un hermano que le hace falta abrigo, que le hace falta su mantenimiento del diario, y tú nomás le dices, Dios te bendiga, Dios te ayude y ándele, que se vaya muy bien. Pues espérame, ¿cómo? Entonces eso ya lo vimos la semana pasada, pero estos pecados son muy visibles. Estos pecados los podemos identificar nosotros mismos, cualquiera que lo observa, cualquiera, son muy observables. Ofensas verbales, ya vimos lo de la lengua, ¿verdad? Guerras, pleitos, 4 del 1 al 3, de dónde vienen los pleitos y las guerras, y ahorita nos lo recordó nuestro hermano Manuel, pues de nuestras pasiones, ¿verdad? Que entre nuestros miembros se vuelan, ¿no? Y estas son altamente visibles, ¿verdad? Sin problema. Pero después viene lo peligrosamente sutil, que eso es lo que nos trae a esta tarde, ¿no? Y pues nada. Versículo 11. Leo y dice así el versículo. Ahora nomás son 2 versículos, así que yo voy a leer el primero y alguien me ayuda con el segundo. Pero bueno, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pues todo está impactante, o sea, ay, ¿cómo te lo explico, verdad? O sea, nos diría el Señor, no sé, escucho esto y digo, observo a mi Señor diciéndome, ¿cómo ves, Juan? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas? ¿Quieres ser juez de la ley? ¿De lo que yo escribí? ¿De mi esencia? O sea, porque la ley es la esencia del Señor, es toda su identidad, o sea, recordemos. La palabra de Dios si nos vamos al Génesis, ¿no? O sea esto y fue, sea aquello y fue, sea el otro y fue, o sea, es un poder increíble, ¿sí? Pero el verbo, o sea, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, a donde quiero llegar, Cristo es la Escritura, Cristo es la palabra de Dios, Cristo es la diestra, el verbo, la acción de Dios. La palabra y la acción de Dios es Cristo manifestado a los hombres, ¿sí? O sea, Dios manifestado a los hombres es mismo Cristo. O sea, hace que yo voy a ser juez de Cristo, como la ven desde ahí. ¿Qué nos parecería querer ser jueces del autor y consumador de nuestra fe y de nosotros mismos? O sea, porque pues Él nos creó, Él nos formó para gloria de su nombre.
Increíble. ¿Qué nos prohíbe la palabra? Es la primera preguntita, ¿verdad? Sí. Ok. Primer pregunta, ¿qué nos prohíbe la palabra? O sea, contundentemente, ¿qué nos dice? Murmurar y juzgar a los hermanos. Así es, nos prohíbe murmurar y juzgar a nuestros hermanos. Y ya observamos la diferencia, ¿verdad? Sí quedó claro cuál es la diferencia, ¿verdad? O sea, esa diferencia que vimos al principio de no murmurar. Ok, y luego nos dice aquí que murmurar es la palabra catalaleo, que es como traidor, difamador, ¿verdad? Y juzgar es crino, que es condenar y determinar. Entonces, el lunes el pastor creo que dijo esto, dijo desacreditar y destruir. O sea, órale. Y lo ves y dices tú, sí, o sea, pues un traidor es alguien que habla mal de otro, ¿verdad? O sea, es un murmurador, habla mal, difamas y todo eso. Pero el juzgar, o sea, ya lo estás condenando determinadamente, o sea, lo estás destruyendo, o sea, estás desacreditando y destruyendo a tu hermano. A lo mejor ahí todavía lo puedes pasar como una píldora, digo, ¿verdad? O sea, no lo estoy diciendo que así sea, simplemente es un comentario. A lo mejor todavía te lo puedes pasar con una píldora y con agua, ¿no? A tu hermano. Pero a Jesucristo, lo único que estás haciendo es desacreditándolo y destruyéndolo. Obvio. O sea, sabemos la situación. Pero al decir destruyéndolo lo estás clavando en la cruz. O sea, lo estás clavando en la cruz y de ahí en adelante no te interesa más. O sea, tú hasta ahí lo quieres ver, ¿verdad? Y lo demás no te interesa porque mi Señor resucitó al tercer día y está vivo y reinando, y eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pega y eso es lo que duele, y no solo duele, sino que ya entras en la perspectiva de Cristo y dices, esto es imposible, o sea, es imposible que lo puedas hacer, ¿sí? Entonces ya llega como que un alto, o sea, como que simplemente vas a estar en tus... estar dándote vueltas, no hay cómo explicarlo, dándote vueltas en tus pecados, porque ya no vas a traspasar más de Cristo, por supuesto que no. A tus hermanos les vas a hacer esto, pero al Señor simple y sencillamente lo que estás haciendo es negándolo, ¿verdad? Negando, no creyendo en lo que Él te dice, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario antes de seguir en la siguiente. El comentario decía el hermano que predicaba el domingo. Sí. De Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, y después decía, no atentarás contra la vida de tu prójimo. O sea, que no nada más es andar hablando por hablar, sino que estamos atentando, dice, contra la vida. Aquí dice desacreditando y destruyendo, exactamente las mismas cosas. Y destruyendo, y aquí están diciendo, no atentarás contra la vida de destruyendo. Qué increíble. O sea, la palabra está bien maciza, bien agarrada y no hay falla. Y eso, Deuteronomio, pues estamos hablando de miles de años, está escrito, ¿no? Entonces, desde entonces, esto no es nuevo, simple y sencillamente el Señor ya no haya cómo explicárnoslos, ¿verdad? O sea, no haya de qué manera, pero como desde un principio, o sea, está desde el Levítico, sí, está. Exacto. Y así, chismear. Está dando toda así la parte de la ley y lo pone chismear. Dices tú, wow, qué bien nos conoce. Sí, por supuesto, sabe de qué estamos hechos, sabe que es nuestra dolencia y por eso nos amó, o sea, y por eso es que solo Él podía levantarnos para presentarnos delante de Él, limpios y sin mancha, imagínense. O sea, y esto, lo que ya hemos comentado, ¿no? Esto no costó poco, esto costó muy caro, la sangre preciosa de nuestro Señor.
Ok, siguiente, creo que tenemos otra preguntita por ahí, ¿verdad? Sí. ¿A qué? ¿A qué es equivalente el murmurar? El murmurar de mi hermano y juzgar a mi hermano. A murmurar de la ley y juzgar la ley, que es Cristo mismo. Eso sí me pone a temblar a mí. Que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Me dejan un plano, simplemente no puedo traspasarlo a él, por supuesto, pero, o sea, es para ver hasta qué punto está esa situación, ¿verdad? De murmurar contra un hermano. Y no te pones a pensar y dices, o sea, digo, sí, creo que todos lo tenemos claro, ¿verdad? Pero por si hubiera alguien a lo mejor que no lo tiene claro, ¿verdad? Y dices tú, bueno, pero ¿por qué? Si nada más estoy murmurando contra mi hermano, sí. Lo que pasa es que estás murmurando contra un hijo de Dios por quien Dios dio su sangre en la cruz para morir por él, y tú lo estás desacreditando y lo estás, ¿cómo dice ahí el otro? Destruyendo, o sea, Ajá. ¿qué derecho tienes? O sea, ¿o quién te crees? ¿Verdad? Y es ahí donde ya no podemos, porque Él le pertenece al Señor. Esto me está trayendo a la mente algo que pues, voy a comentar. Me lo está trayendo el Señor. Hace tiempo mi señora a mí me confrontó muy fuerte con mi esposita. Y es exactamente esto. Es exactamente esto, porque es contra un hermano. No te equivoques, Juan de Dios. Entonces pasó lo mismo aquí. Y un día con un versículo, no recuerdo cuál fue, pero que era muy claro, y me decía que era, más, es uno de los versículos que hemos visto hace poco, que dice que ella es coheredera de los cielos, ¿verdad? Entonces, mi Señor me lo dejó muy claro, me empezó a hablar, o sea, y me dijo, a ver, Juan de Dios, debes de tener cuidado cómo tratas a mi hija. Ya sé que es tu esposa, pero es mi hija, y yo morí por ella, y di mi sangre por ella. ¿Quieres que te trate como mi hijo? ¿O quieres verme como suegro? Entonces, pues yo empecé a tratar con el Señor, ¿verdad? Y ahí la llevó. Y ahí la llevó. Pero es increíble. Es exactamente esto que estamos viendo con el hermano. No te equivoques con él. Es que no es el hermano. Es mi hijo por el cual morí. ¿Tú qué derecho tienes de truncarlo o de juzgarlo o de, ¿verdad? O sea, ese es el punto. Eso es en lo que nos estamos enfrentando. No es una simplicidad de que, pues es el hermano y además, pues no me cae muy bien. No. Estamos hablando de un hijo del Señor por el cual Él dio su preciosa sangre. ¿Tú qué derecho tienes para estorbarlo o para juzgarlo o para destruirlo, ¿no? En estos ejemplos que estamos dando. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí, me acordaba mucho del versículo que se dice que juzgas si tú no te ves la vida que tienes en tu ojo, ¿verdad? Ajá. Me acuerdo de eso, y también me acuerdo parecido, quiero relacionar un poco lo que es la parábola del deudor, porque a lo mejor en este momento no estamos cobrando, no estamos perdonando a alguien, pero estamos haciendo lo mismo al juzgar. Exacto. Así como que vemos que a ti te perdonó, el Señor, y te perdonó todos sus pecados, y a otro que está en la misma situación. Exacto. Tú dices, mira cómo está ese, cómo se lo trae, ¿sabes? Estás juzgando, ¿no? Estás juzgando algo que a ti Dios ya te dio. Ajá. Y se viene siendo parte de lo mismo, ¿verdad? Es como si no tienes piedad, no tienes esta misericordia que el Señor también te ha dado. Exactamente. Entonces también estás reprochando eso mismo que ya te dio y se vuelve parte de lo mismo. Perfectamente ese ejemplo ahí también, perfecto, aunque no se está prestando, pero es lo mismo, porque pues a ti ya te fue perdonado todo eso. ¿Por qué juzgas a tu hermano cuando el Señor pues está trabajando con él? Y lo que ahorita comentó tu mami, o sea, él a lo mejor está fallando en eso, pero tú mírate, a lo mejor estás fallando en otra cosa, y así es, ¿no? O sea, de hecho, seguro que así es.
El único detalle es de que a veces el último en darse cuenta en lo que está fallando es uno mismo, ¿verdad? Pero por eso es que debemos estar cerca de nuestro Señor para que nuestro Señor nos vaya guiando y nos vaya mostrando el camino, ¿no? Muy bien, recordemos, dice aquí, recordemos que la ley tiene su origen en Dios mismo, lo que comentábamos ahorita, ¿no? La palabra de Dios es su esencia del Señor, ¿sí? Éxodo 24:12. ¿Alguien tiene por ahí o que me pueda ayudar con ese versículo? Vamos a leerlo. Éxodo 24:12. Dice su palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Amén. Gracias. Y dice que es la revelación del propósito de Dios para nosotros y nuestros hijos. Obviamente nuestra vida, cómo es que debemos vivir. Lo único que escribió fueron las instrucciones, pero es parte de su misma esencia. De Dios salió todas esas cosas. Aquí en Éxodo 24:12 que acabamos de leer, dice que Él las escribió. Y al principio así fue, ¿verdad? Ok, y luego nos dice Deuteronomio 29:29, que es perfecta y alumbra el corazón y alumbra a los ojos. El 29:29 es cuando dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Amén. Y bueno, pues ya sabemos que es imposible cumplirla, pero el Señor para eso las mostró. Ahora, es importante que cuando el Señor nos revela algo a nosotros, es algo entre tú o yo y Dios, y ya me lo reveló. Él sabe que ya me lo reveló, por supuesto que sabe que ya lo entendí. Pero si yo me hago como que no lo he entendido y como que no me lo ha revelado, yo puedo engañar a mis hermanos y decirles, ¿verdad? No, pues es que pues el Señor no me lo ha revelado, no he tenido revelación, pero el Señor sabe. Pero aparte nos da una tarea. Ya supuesto. no las reveló y ahora la tienes que pasar adelante. No, por supuesto, a eso me refiero. Ahí no se queda allí. A eso me refiero, es que si verdaderamente ya hubo una revelación, es para que tú actúes en ella, no es para que nomás lo sepas y ya digas, bueno, Señor, que ya entendí. No, es ya entendí y doy el paso de obediencia, ¿verdad? Por eso es que me refiero que cuando tú podrás engañar a tus hermanos, ¿verdad? En este sentido, pero al Señor, pues no, ya te lo reveló. Pero bueno, seguimos. Y dice ahí, el corazón alumbra los ojos en Salmo 19:8, que es perfecta, alumbra el corazón y alumbra los ojos. Salmo 19:8. ¿Alguien lo tiene por ahí? Que los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Amén. Dice, ¿en qué te conviertes si juzgas la ley? O sea, juzgas a tu hermano en vez de hacer la ley. En juez. Híjole. ¿Y qué cosas no? Porque te conviertes en juez. ¿Qué quiere decir? Que te estás volviendo a sentar en la silla que le corresponde al Señor. Lo que se suponía que ya le habías entregado, estás manifestando que lo volviste. Lo único que muestras es que lo volviste a quitar y te quieres sentar tú ahí, ¿verdad? ¡Wow! Increíble. Mi hermano, me acuerdo bueno el texto que le quiere decir completo. Sí. Ahorita que dicen que nos vamos jueces, y pues es la otra parte que sería esto. Me acuerdo que es en Mateo 7, del 4 y 5. Dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga del ojo tuyo? 5, hipócrita, dice. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y es lo mismo que, o sea, según nosotros nos vamos jueces a juzgar, pero realmente es la palabra. Está bien fuerte, pero realmente es hipócrita. Por supuesto. Y pues la verdad. Sí es. Mateo 4, ¿qué? No, sí. Es 4, 7, perdón, es Mateo 7, Sí.
4 y 5. Mateo 7, 4 y 5. Y nos vuelve a mostrar a David en el Salmo 51, ¿no? O sea, primero límpiame de lo que soy y entonces podré enseñar a los demás la verdad, tu palabra. ¿Verdad? A los transgresores tu palabra. Por supuesto. Así es. Siempre la regla es así. Primero a mí. De otra manera. No nos hacemos maestros. Exactamente. Ese es el problema. Exactamente. Pequeño problema. Qué increíble, ¿no? Nuestro Señor mostrándose a los suyos. Versículo 12. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? ¿O lo quiere leer más bien? No, yo lo tengo aquí. Uno solo es No, humillamos. Sí, entonces uno solo es el dador. dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Jesús. Híjole, no hay que decir. Creo que si hablo la riego. O sea, uno solo es el dador de la ley. Uno solo. Que puede salvar y perder. Ya vemos que esta palabra perder no significa tanto que pueda perder Dios o Jesucristo. O sea, simple y sencillamente o puedes salvar o no salvarte, o sea, o echarte al fuego, ¿no? Entonces, y lo dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, tú qué velo tienes en este entierro, ¿verdad? O sea, no, o sea, no estás para esto. No, esa no es tu función. Mas sin embargo, nuestra naturaleza caída nos lleva a esa como si fuéramos muy buenos. Exactamente. La víctima. Sí. No, y como si fuéramos bien buenos para decir que los otros están mal. Exactamente. Wow. ¿Quién es? La pregunta, ¿verdad? ¿Qué preguntita tenemos ahí? ¿Quién es el único dador de la ley? ¿Quién es el único dador de la ley? O sea, Jesucristo. Jesucristo. Y lo nos pone ahí, 2 Corintios 5, 10. Y ahí lo explica totalmente. Sí. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, ¿dónde está quién va a ser el juez y nada más él? Ahí te encargo, así es. No, mi mamá. O sea, y wow, ¿no? O sea, todo lo que hayamos dicho y o pensado, pues un día se nos va a pedir cuentas, ¿no? Y ahorita se me vino a la memoria, ese versículo no recuerdo ni dónde está, pero dice algo así, o sea, que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a tener que dar cuentas. Ay, Josué, dices tú. Sí, así es. Mi madre. Juan 5, 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. Así que nuestro Señor un día nos va a preguntar. Y pues no andabas ahí muy Sácale punta, Juan de Dios, ahí juzgando a todos. A ver, ven, párate aquí enfrente de mí. Ay, Josué. ¿Cómo le hago? ¿Sí me explico? Híjole. Y ojo, o sea, ningún esfuerzo mío puede hacer nada, ninguno. Por más que me esfuerce, no puedo hacer nada. Es mi naturaleza. No me estoy justificando. Ese es el problema que puede existir, ¿no? Claro. Tengo que clamarle a mi Señor todos los días de mi vida. Clamarle a mi Señor para que me saque de esa circunstancia. O sea, y Él nos irá limpiando poco a poco. Él. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero Él, no yo. Él va a hacer esa obra en nosotros. ¿Okay? A nosotros nos corresponde estar como el pámpano y la vid, ¿no? Pegados. Porque si te despegas, ¿qué va a pasar con un fruto que lo arrancas y lo pones aquí? Se va a podrir y se va a morir. Pero pegados a la vid, daremos mucho fruto. Muy bien.
¿Qué otra pregunta tenemos ahí? ¿Qué ¿Qué bueno. capacidad tiene de nuestro? Pero no está aquí, ¿verdad? No, ahí está. Ahí está. Aquí está. Pero La segunda. La segunda. Aquí, ¿Qué capacidad perdón. tiene nuestro? Ajá. Ando bien, sí. La de salvar el... ¿Qué capacidad tiene nuestro gran legislador Jesucristo? La de salvar y perder. La de salvar y perder. O sea, ese perder es destruir. Así es. No le temas al hombre que puede matar el cuerpo, ¿verdad? Sino aquel que Pues, puede matar el cuerpo y echar tu alma al infierno. Entonces, a ese. Ese es Mateo. Mateo 10. Mateo 10, 28. Y la otra pregunta. Ya no quiero leer. ¿Quiénes somos tú y yo para juzgar a otros? Nadie, absolutamente. Nadie. Nada. Absolutamente nada. Increíble. Este es nuestro Padre Celestial. Y lo dice ahí, el speech que está ahí. Humillémonos delante de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y recibiremos de Él la capacidad de ser hacedores de la ley, de la libertad y no jueces. Es lo que estamos 4:10. Es lo que estamos comentando, ¿no? O sea, yo no lo puedo hacer en mis fuerzas, no. Tengo que humillarme, tengo que venir delante de Él reconociéndole quién es Él y quién soy yo. ¿Ah? Sí. ¿Preguntas, dudas, comentarios o reclamaciones? Así me gusta mucho, bueno, todo lo que es la palabra, ¿verdad? Yo me acuerdo que dice que la palabra es más potente que una espada de 2 filos. Así es. Y me acuerdo que me decían la explicación de la espada de 2 filos. Dice, porque la espada de 2 filos sirve para atacar, pero también te puedes tú lastimar. Entonces, así como tanto podemos predicar, también al mismo tiempo nos estamos, también a nosotros, ¿verdad? Sabemos que cómo nos puede doler, ahora nos puede pegar y sabemos que como la verdad duele, pero la verdad nos va a hacer libres, así que está bien padre. Increíble, la palabra de Dios así es, viva y eficaz, dice antes, ¿verdad? Y más cortante que todas las palabras. Viva y eficaz. Hijos, increíble. Y nos deja expuestos ante el Señor. Laurita, ¿ya cortaste ahí? Okay. Muy bien. Lo que yo quería comentar a mí, Sí. lo que me impactó mucho el domingo, cuando él busca la misma palabra murmurar en los otros 2 lugares que es en Pedro, ¿cómo se refiere a murmurar a personas que no conocen de Dios? Exacto. Y aquí somos nosotros. Oh, qué buen comentario. Sí, las 2 ocasiones que las Sí. usan son de personas que no Conocen al Señor murmurando de De los hijos que- de Dios. Sí, sí. Ay, Señor. Claro. O sea que cuando hacemos eso, lo único que estamos haciendo es, tú deberías estar en el otro equipo, no aquí. Sí, eso fue bien. Wow. comentado. Y bueno, pues ese es nuestro gran Señor, ese es nuestro Padre Celestial, encaminando a sus hijos por el camino correcto. Que en el mundo, o sea, va a haber confrontación, va a haber recordemos que es un camino estrecho, muy estrecho, y el amplio y espacioso muchos lo encuentran, pero el estrecho son pocos los que lo hayan, ¿verdad? Entonces, pues humillémonos delante de nuestro Señor para que Él nos siga guiando hacia Él y un día nos presentará delante de Él limpios y sin mancha. Cada vez que yo pronuncio esto, yo digo, wow, Señor, ¿cómo es que me vas a presentar delante de ti limpio y sin mancha? O sea, ¿Cómo me vas a limpiar? sí, pero su sangre es poderosa, Claro. entonces Claro. nomás hay que sujetarnos del único que puede hacerlo. ¿Y con quién hablaba yo hoy? Amor, yo aquí, ¿verdad? De la longanimidad. Ay, sí. O sea, Ah, Él sí, no se aquí hace cansa de rato, nosotros, sí. gracias a Dios. Hace ratito. Ay, sí. Es fiel y es poderoso. Sí, sí, Wow, sí. grandísima combinación. Fiel y todopoderoso. O sea, ¿a dónde más te quieres arrimar? Al único que es fiel y todopoderoso para hacer las cosas. Muy bien, chicos.